Buen presente, querido alquimista, y bienvenido de vuelta a mi canal, a esta sección de vídeos destinados a la comprensión y al aprendizaje de las enseñanzas antroposóficas. En el día de hoy vamos a seguir charlando con nuestro amigo Francisco Romero. Tenéis una primera entrevista que os la dejo aquí arriba, en la que comenzamos a hablar sobre antroposofía para todas aquellas personas que sean iniciadas en el tema. Este vídeo siento que es de gran utilidad para empezar a tener una pequeña comprensión de toda la sabiduría tremenda que nos transmitió Rudolf Steiner. Y en el día de hoy vamos a seguir dándole forma a estas enseñanzas. Terminábamos el vídeo anterior hablando de 3 impulsos: el impulso de Lucifer, el impulso crístico y el impulso de Ahriman, y también sobre el tema del karma y la reencarnación, los grandes misterios del karma y la reencarnación. Y en el día de hoy nuestro amigo Francisco va a seguir hablándonos de las diferentes jerarquías espirituales, de la misión de estos impulsos energéticos, y tocaremos también el tema de la importancia y la responsabilidad de trabajarnos internamente, realmente de construir una ética y moral sólidas para desde aquí poder ir abriéndonos cada vez más a nuestra parte más espiritual, ir abriéndonos cada vez más a esta parte trascendente de la que realmente vivimos, ir abriéndonos cada vez más al contacto genuino con aquellos seres de luz que están siempre acompañándonos. Te agradeceríamos mucho que dejaras en la caja de comentarios tus preguntas, tus sugerencias, qué temas te gustaría que abordáramos desde un punto de vista antroposófico. Te leemos en los comentarios. Y dicho esto, te dejo con esta maravillosa entrevista con nuestro amigo Francisco Romero. Bienvenido de vuelta, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, muy bien, muy contento de que sigamos compartiendo y a ver hacia dónde nos lleva. Me gustaría que hoy siguiéramos charlando sobre un tema importante que toca Steiner, que son las jerarquías espirituales. ¿Qué nos puedes contar acerca de este tema? Wow, empezamos ya con fuerza. Pues, ¿qué podemos hablar? O sea, bueno, principalmente yo creo que si nos ponemos a reflexionar acerca del mundo en el que vivimos, sencillo nos encontremos con el reino mineral, el reino de los minerales que está ahí presente, creando un poco la existencia, ¿no?, en la que vivimos, todo el mundo físico. Y luego podríamos decir que otro de los reinos que existen en la naturaleza, pues el reino vegetal, el reino de las plantas, que ya emerge con cualidades un tanto distintas a las que encontramos en el reino mineral. El reino mineral, pues unas cualidades inorgánicas, y en el reino vegetal aparece la vida como una cualidad distinta. Luego podremos encontrar el reino animal, ¿no? Es evidente, ¿no? Están ahí nuestros amigos, hermanitos, los animales que nos ayudan y nos sirven en este mundo. Y están también sacrificados para que podamos hacer la tarea que el ser humano viene a hacer, ¿no? Y luego aparecemos nosotros, los seres humanos, como un cuarto reino, podríamos decir. Y hasta aquí, pues, yo creo que todos estos reinos pues, son perceptibles por todos. Y luego, pues, los demás reinos, de los que nos habla Steiner, claro, uno dice, ¿cómo puede uno vivenciar o poder observar o percibir que estos reinos de los que nos habla Steiner, gracias a su capacidad de ver lo suprasensible, están ahí y nos acompañan? Entonces, claro, hasta el ser humano, lo que hemos dicho, tenemos los reinos que podemos observar. Y luego, si damos un pasito más, él nos habla de que el reino que está acompañándonos por encima del ser humano, habla de los ángeles. Aunque cada ser humano tenemos nuestro ángel de la guarda que nos acompaña y seguramente pues, nos va guiándonos, ayudándonos, dándonos pistas en el camino. Y entonces, pues aquí está cada persona, cada ser humano, uno o varios ángeles que le acompañan. Sería como esa jerarquía
superior al ser humano, ligada con las fuerzas del pensar, del pensamiento. Entonces igual por ahí nos da una pista de cómo percibir a estos seres. Por otro lado, y también invitar a cada persona a decir cómo se imagina cada uno que es un ángel, ¿no? Porque también en la iconografía, tanto medieval, pues asociada a muchos textos tanto esotéricos como la Biblia, como textos antiguos, pues están las figuras de los ángeles y han sido representadas de la típica manera, ¿no? El vestido blanco, alas, tal. Y cómo cada uno también vivencia eso y puede percibirlo, ¿no? Como ejercitar también eso, esa percepción. Luego, por encima de los ángeles, pues Rudolf Steiner nos habla de que están los arcángeles en un grado superior y que estos arcángeles tienen una tarea, que es la tarea de guiar, digamos, a los pueblos, ¿no? Se habla de que el lenguaje, ¿dónde podemos percibir a estos arcángeles? Es decir, ¿dónde están sus manifestaciones, ¿no? Porque al final, si estos seres existen, han de manifestarse y hemos de percibirlo en algunas de sus manifestaciones. Entonces, ¿dónde estamos percibiendo la manifestación de estos seres espirituales? Entonces, claro, los arcángeles, según nos cuenta, pues los tenemos expresados en el lenguaje, en cada pueblo, ¿no? Tenemos la lengua, aquí el castellano, lengua inglesa, lengua alemana, la lengua francesa, y esa sería una expresión del arcángel de cada pueblo, que también la cultura de cada pueblo sería una expresión, una manifestación de la emanación del arcángel que tiene cada pueblo. Entonces sí que es verdad que siempre se conocen como que hay arcángeles famosos, ¿no? Igual que hay seres humanos que destacan, pues hay arcángeles que destacan, ¿no? Está el arcángel solar Micael, ¿no? Podríamos decir que es el más famoso, el más conocido, el que nos acompaña ahora desde otro lugar, ya no como arcángel, sino como arcai, que es la siguiente jerarquía. Pero bueno, tenemos al arcángel Rafael, arcángel Gabriel, Uriel, ¿no? Samael, todos estos arcángeles que van acompañando también a la humanidad y a los de cada pueblo. Entonces, esa podría ser una manifestación de estos seres. Luego también podríamos encontrarnos a los arcais como tercera jerarquía del ser humano. Y estos arcais, todos estos nombres provienen de la mística cristiana, ¿sí? Del lenguaje cristiano, no ángeles, arcángeles, arcai. También se le pueden dar otros nombres. Habla como hijos del crepúsculo, espíritus del fuego y demás. Entonces los arcai, podríamos decir que su manifestación, su expresión, como podemos percibirlo, sería como espíritus del tiempo. ¿Qué quiere decir espíritu del tiempo? Claro, el tiempo, ¿cómo podríamos definir qué es el tiempo? Claro, desde complejo. Nuestra percepción actual, para poder interactuar en la realidad terrenal, tenemos la concepción de un tiempo lineal, pero en otras densidades de conciencia el tiempo no es lineal, ¿no? Realmente. Exacto, y la percepción del tiempo muchas veces nos dice qué rápido se me ha pasado este momento, qué lento, cuán duro, cuán lento puede ser un segundo cuando uno está sufriendo. Total. Y cuando uno se percata cuando está. Entonces, como esta percepción del tiempo, ¿no? Que es tan subjetiva, como bien dices, la historia muchas veces se considera la historia terrenal como algo más lineal. En Occidente, ¿no? Consideramos la historia como algo más lineal, pero sí que es verdad que antiguamente en Oriente, si vemos todos los ciclos, se considera como algo precisamente curvo, cíclico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar la curva y la recta en el tiempo? También misterio ahí. Y entonces podríamos decir que el tiempo es la manifestación de estos seres, ¿no? Si entendemos que el mundo espiritual, o sea, el mundo material que vivimos y que percibimos a través de los sentidos es una expresión de los seres espirituales y que el mundo espiritual es el mundo real y verdadero, si partimos de esta base, tenemos que entender que el mundo espiritual no existen mesas, o sea, no existen cosas, existen seres espirituales de los cuales emanan la realidad que nosotros vivimos. Entonces, si el tiempo, este misterio es, digamos, podría ser la manifestación de estos seres, ¿no? Como que el tiempo sería la manifestación que nosotros percibimos de estos seres y cada tiempo tiene una cualidad. ¿Qué cualidad tiene el tiempo actual? Pues podría ser la del ser que está rigiendo, arcai, el tiempo de esta época. Que en este caso tenemos al arcángel solar Micael,
desde 1879 creo, hasta el 2000, como que cada arcáis va rigiendo un tiempo. Entonces a Micael se lo conoce como un arcángel, siempre es como que ha quedado así, digamos que hizo un sacrificio donde tomó el rango de arcángel y ahora mismo es como esta jerarquía. Entonces estas tres jerarquías, digamos que son tres jerarquías que, como hemos ido expresando, tienen una manifestación en la que nosotros podemos percibir de alguna manera, ¿no? Cuando vamos abriéndonos a decir, wow, ¿cómo yo puedo percibir a estos seres? Pues aquí hemos dado pistas donde cada uno puede ir entrenándose a percibirlo. Y podríamos, perdona que te interrumpa, podríamos hablar de densidades de consciencia, ¿verdad? Como para comprenderlo desde otro punto de vista, ¿no? Serían también, claro, seres que están en otra frecuencia vibratoria, energías, lo podemos llamar como queramos, que están en otra frecuencia, en otra densidad de consciencia, que escalonadamente, vamos a decir, está más cerca del uno, del todo, de la fuente, ¿no? Que la vibración es mucho más acelerada que la que tenemos aquí en el planeta Tierra, que es mucho más denso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. También es un enfoque total, claro, porque al final podríamos imaginarnos como una matrioska, ¿no? Como huevos dentro de huevos, donde todos compartimos el mismo espacio, aunque el espacio sea una dimensión del mundo físico terrenal, pero digamos que compartimos ese mismo espacio, pero en diferentes capas, y al final todos estamos atravesados unos por otros. La cuestión es eso, cómo percibimos esos diferentes estados vibracionales, esos diferentes estados frecuenciales, ¿no? Si lo medimos en esa manera, para captar esas realidades. Y otra cosa que me llama la atención de lo que estabas comentando es el tema del tiempo precisamente. Fíjate que en muchos relatos de abducciones o de contacto con otros seres, que muchas veces el contacto extraterrestre al final, ¿qué es el contacto extraterrestre, ¿no? O el contacto con una virgen, ¿qué es esa virgen, ¿no? Al final pueden ser seres de otras dimensiones, seres interdimensionales que se manifiestan. Y en muchos testimonios está el comentario recurrente de que vivimos en el tiempo, de que venimos del tiempo, que para la mente lógica vivir en el tiempo es como, ¿cómo va a ser eso, no? Si nosotros vivimos en el espacio, ¿cómo es vivir en el tiempo? Vivir en el tiempo significaría que presente, pasado y futuro están al alcance de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención que es como para que las personas que están escuchando den una vuelta a cuando escuchamos temas de abducciones, de contactos marianos, de seres interdimensionales, que muchas veces estamos hablando de lo mismo, solo que la conciencia humana pues le da forma con su percepción, con el conocimiento que tiene, con las creencias que tiene incluso. Uno va a ver una cosa, otro va a ver otra, pero al final la esencia de lo que nos transmiten estos seres siempre es la misma. Da igual que hables de un testimonio de abducción que un testimonio de un contacto divino a través del sueño, lo que sea. Pero hay información que se repite. Luego ya la forma que le da el observador varía. Totalmente, sí. Sí, añadir también que sí que hemos de tener un poco de precaución a la hora de cuando aparecen estas vivencias, ¿no? Con seres que no son seres humanos, ¿no? Y la llamamos extraterrestres o cualquier tipo de imagen que, como bien dices, se nos aparece para que podamos entenderla. También muchas veces podemos recurrir a imágenes de películas, de series, de libros, cosas que nosotros hemos visto y se han quedado grabadas en nuestro inconsciente para reproducir una realidad que no estamos comprendiendo, y si aparece esa imagen, muchas veces tomamos esa imagen como una realidad cuando realmente puede ser una proyección, una forma de nosotros entender personalmente ese contenido, ese ser, eso que se está expresando. Claro, también tener en cuenta que en el mundo espiritual, dentro del rango de los ángeles, dentro del rango de los arcángeles, dentro del rango de los arcáis, no todos los ángeles, arcángeles y arcáis sirven a la armonía, al amor, al progreso. No sirven todos, no están todos ayudando al ser humano. Hay otros que nos están poniendo la zancadilla. Entonces, también pueden aparecerse, y muchas veces muchas percepciones que se tienen, muchas irrupciones que se tienen, normalmente, de hecho, si llegan así como muy
que quieren como la atención o aparecen como de una manera muy abrupta, pues habría que ser precavido con qué tipo de ser, de entidad está ahí, porque claro, las entidades que conocemos, que ya hablamos los días como entidades luciféricas, todo ese rango, que también hay arcángeles y ángeles, ¿no? Al final Lucifer se supone que es dentro de la jerarquía de los ángeles, un ángel que cayó, que se separó, y hay un montón de ángeles que están, digamos, en ese rango, ¿no? de categoría de los luciféricos. Y claro, ellos son seres que según nos cuentan también, tanto Steiner como otros investigadores, son seres muy luminosos, muy bellos, con una gran sabiduría que irradian y claro, uno se queda anonadado, abrumado, embelesado con la belleza, la luz y la sabiduría de estos seres. Pero al mismo tiempo eso habría que ver qué está pretendiendo, qué está haciendo conmigo. Me está dando libertad, me está generando un impulso de amor, de voluntad, de independencia, de que yo decida por mí mismo y busque por mí mismo ese conocimiento. Se me está dando algo revelado, con qué fin se me está revelando esa información. Es algo que me ayuda a crecer y a desarrollarme de manera libre e independiente, o algo que me esclaviza a eso. Es como que hemos de ser muy prudentes cuando nos abrimos al mundo espiritual, porque claro, el mundo de las imágenes ahí es muy relativo, porque dentro no tenemos la capa del mundo físico, el mundo etérico, el mundo astral y el mundo espiritual inferior y el superior, según nos lo describe también nuestro querido doctor investigador Steiner. Entonces, claro, cuando uno se abre, que esto pasa muchas veces en las experiencias cuando hay sustancias de por medio, ¿no? Personas que toman sustancias y entonces la barrera del mundo físico, ¿no? El cuerpo sale, nuestro etérico, digamos, nuestro cuerpo vital se expande, entonces empezamos a percibir imágenes de realidades, pero claro, si no hay ahí un discernimiento y un pensamiento muy claro y muy trabajado, ¿cómo uno sabe que lo que está viendo es una proyección de uno mismo? Una proyección de un ser que está queriendo interferir en lo que yo estoy viendo. O es el mundo astral o es el mundo espiritual. Entonces, por eso siempre desde el camino de la antroposofía se nos sugiere la prudencia. La prudencia y la paciencia con respecto a estos temas, y que uno guarde esos tesoros, porque al final todas estas experiencias, ya sea con seres más, como lo hemos llamado, ¿no? De este rango luciférico, seres que quieren el devenir, seres del rango que quieren el camino de Cristo, o seres del otro rango arimánico, que ya serían un poco más complejos, pero guardarlo como vivencia y ir como procesándola y ver qué queda de eso y como más que darlas por fijas o por asentadas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pueden ser ilusiones, espejismos y confusiones que nos despisten más que nos centren, ¿no? Entonces también es interesante porque, bueno, es algo que está muy a la orden del día hoy, ¿no? Súper. Que uno, todo este mundo, ¿no? De canalizar pleiadianos, arturianos, sirianos, andromedanos, ¿no? De todas las constelaciones de la galaxia, y dice, vale, pero ¿qué pretenden? ¿Qué son? Como que hay ahí, ¿no? ¿Qué vive en eso? Efectivamente. Qué bueno que hayas sacado este tema, porque es muy importante, lo tocamos mucho en el canal, y me gustaría compaginar la información que nos has dado desde el punto de vista antroposófico con información que se nos brinda desde la ley del uno, que va de la mano totalmente. Desde la ley del uno se nos dice una cosa muy importante, ¿no? Que puede ser una pregunta que se hagan muchos. Bueno, si realmente a medida que subimos de densidad de consciencia, la interpretación más clásica es, a medida que subimos en densidades de consciencia, se supone que como tenemos más conocimiento real de la verdadera naturaleza de la realidad o de nuestra verdadera naturaleza espiritual, se supone que a mayor consciencia, menos impulso de servicio al yo en vez de al servicio al colectivo, lo cual es un error que nos dice la ley del uno. Nos dice, no importa, dicen todas las densidades de consciencia hay las dos polaridades. Hay seres que sirven al yo, es decir, a los propios propósitos, y hay seres que sirven al colectivo, que sirven al todo. No importa que estén en una densidad de consciencia superior. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque muchas veces está la creencia de que a mayor consciencia o a mayor trascendencia
pues menos servicio al yo y más servicio al colectivo, lo cual nos dice la ley del uno que no tiene que ver realmente. Eso por un lado. Y otra cosa que nos dice la ley del uno es esto precisamente que tú compartías, ¿no? Que claro, cualquier persona al final puede entrar en contacto con otros seres, con otras dimensiones, pero ¿con qué está entrando en contacto realmente? Y nos dice la ley del uno la importancia de estar equilibrado y en coherencia con uno mismo para realmente contactar con una resonancia afín. Nos dice la ley del uno que, claro, hay muchas personas que desde la buena voluntad, que ellas queriendo estar al servicio realmente, contactan con entidades que juegan con ellos, que les ofuscan con luz, que se hacen pasar, ¿no?, por seres muy luminosos, pero que en realidad no lo son. Y esto sucede, según la ley del uno, porque precisamente la persona no tiene un trabajo interior. Tú puedes tener una muy buena voluntad y muy buena intención, pero si tú internamente estás roto, es un caos interno, una incoherencia, eso lo que va a hacer es contactar con este tipo de entidades. Entonces, se nos recalca mucho lo mismo que nos dice Steiner. Oye, ocúpate, responsabilízate de esta parte interna que requiere realmente un camino de vida, que requiere pues una responsabilidad constante, y desde ahí, desde ocuparte de ahí, quizás tu resonancia se va alineando a lo que realmente tú quieres proyectar. Pero si quieres una vía rápida de contacto, puede ser a través, por ejemplo, de sustancias como dices, es muy probable que si tú no estás alineado internamente, acabes contactando con entidades o teniendo experiencias que a ti te parece que son coherentes o luminosas y que realmente no lo son. Entonces, bueno, esto me parece también muy interesante porque es algo que desde mi punto de vista, la verdadera sabiduría que se nos transmite de planos trascendentes va mucho por aquí, ¿no? Va mucho por tener conciencia de este tema tan importante que es, vale, ¿cómo estoy yo internamente? ¿Cómo me siento? ¿Me estoy atendiendo? ¿Me estoy observando? Y desde ahí, poco a poco, ir extendiendo la percepción hacia esferas más trascendentes. Totalmente, y también preguntarnos qué buscamos cuando queremos hacer este tipo de experiencia, de vivencia, de contacto con seres suprasensoriales, digámoslo así, ¿no? Con jerarquías. ¿Qué estamos buscando ahí? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué intención tengo yo cuando quiero este tipo de experiencia? Porque al final, ¿cuál es el sentido de que nosotros, como seres humanos, estemos hoy encarnados aquí en la Tierra? ¿Cuál es el propósito de esta encarnación y hacia dónde estamos llevando el planeta? Entonces, si entendemos que hay un camino interior, como tú bien dices, ¿no?, de trabajo ético, de trabajo moral, de autoconsciencia, hay un trabajo de perfeccionamiento del alma, que es algo muy personal, porque las vivencias interiores son algo que solo yo puedo sentir, las puedo compartir y transmitir mediante la palabra, mediante el dibujo, mediante cualquier expresión artística, pero al final la experiencia y la vivencia es algo egoísta, es algo único que cada uno solo lo vamos a vivir y a sentir en nosotros. Entonces ahí, por un lado, hay un camino, que podría ser el camino de la psicología, el camino de la psicoterapia, el camino del sacerdocio, todos estos caminos de perfección interior. Y por otro lado, hay otro camino, que es el camino del actuar, el camino de llevar al mundo y hacer en el mundo y construir en el mundo y de transformar el mundo material. Entonces, claro, si estas dos corrientes, ¿no? Hay una corriente que es la corriente vertical, que es esta corriente interior del trabajo del alma, y hay una corriente horizontal, que es la corriente del trabajo en el mundo, de cómo yo llevo al mundo todo esto que he aprendido. Entonces, claro, de alguna manera, muchas veces, por eso digo lo de qué intención tenemos cuando estamos queriendo contactar con todos estos seres, porque muchas veces es despegarnos, ¿no?, disociarnos de la realidad en la que vivimos, cuando precisamente es muy importante a día de hoy que los seres humanos nos impliquemos hasta el fondo en la realidad material en la que vivimos, que nos impregnemos hasta la última célula de nuestro cuerpo y que desde ahí, desde esa terrenalidad, podamos transformar el mundo. Y ese es el otro camino, el camino hacia afuera, ¿no? Se llama muchas veces también el camino de los pastores, el camino de los sacerdotes, el camino de la vertical, del trabajo interior, el de la psicología,
de la ética y la moral, y el camino de los reyes, ese camino exterior de servicio a la humanidad, de servicio, ¿no? Lo que tú has dicho, el trabajo del yo, que sería algo más interno, y el trabajo hacia la sociedad, hacia el mundo, que es algo externo, donde yo entrego mi voluntad para transformar el mundo a través de la ciencia y de la arte. La ciencia y la arte. Entonces es ahí donde realmente todo este trabajo ético y moral y de conocimiento interior ha de ser aplicado en el mundo terrenal. Porque al final la Tierra y el ser humano nos acabamos densificando por una separación, por una brecha que hubo, ¿no? Que pasó en la antigua Lemuria con todo el tema de comer del árbol del conocimiento, que nuestros sentidos sensoriales se abrieran de una manera abrupta y que cayéramos, ¿no? De manera prematura en toda la percepción sensorial, vinculando nuestra alma, en vez de con el mundo espiritual, con el mundo material. Entonces hemos creído que esta es la realidad porque es lo que podemos percibir. Entonces estamos en un proceso donde, gracias a que hemos vinculado nuestra alma y nuestro pensar con el mundo material, hemos desarrollado una ciencia espectacular de la materia, del mundo inorgánico. O sea, somos los jefes, ¿no? Como que ahí controlamos muchísimo. Pero del mundo de lo vivo, del mundo de las fuerzas de la vida, de las fuerzas etéricas, que precisamente la palabra éter, acuñada por Aristóteles, tiene que ver, significa universo, significa cosmos. Las fuerzas de la vida son fuerzas cósmicas, son fuerzas que penetran la vida. De esto no sabemos nada. De hecho, la inconsciencia del manejo de las fuerzas etéricas en el antiguo periodo atlante fue lo que llevó a ese diluvio, a esa destrucción de la humanidad. Y las fuerzas etéricas son las fuerzas del pensar y de la sexualidad. Entonces, hoy en día, ¿cómo estamos utilizando la fuerza de la sexualidad y las fuerzas del pensar? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué intención? ¿Con qué sentido? Estamos construyendo un mundo, porque las fuerzas de la vida nos ayudan a que la materia muerta, la materia inorgánica, pueda volver a la vida. Y cuando nosotros le estamos dando un sentido en cada acción, en cada construcción del mundo, en cada trabajo que hago, en cada acción que yo desempeño en el mundo, yo tengo la posibilidad de transformar la materia inorgánica muerta en algo vivo, en dándole un sentido. Y ahí es donde uno esas dos corrientes, ¿no? y realmente puedo transformar y cambiar. Entonces, claro, es importante que esto también lo tengamos presente, porque cuando muchas veces subimos, claro, quien está en un globito y no ha hecho un trabajo de anclaje al cuerpo, porque claro, hoy en día las generaciones que vamos naciendo ya a partir, bueno, yo por la experiencia que tengo, a partir del 2000, yo soy del 97, hay como una especie de bloqueo, ¿no? A nivel del plexo solar, a nivel del diafragma, donde estamos como globitos con una percepción, digamos, del mundo espiritual bastante afinada, pero con muy poca conciencia de ello y con una incapacidad muy grande para penetrar en el cuerpo, dominar el cuerpo y involucrarnos activamente en el mundo, porque nos encontramos con una dureza de infraestructuras, de leyes, de muchos impedimentos que, wow, son un gran desafío, una gran resistencia que si uno se pone se va a fortalecer con eso. Pero claro, muchas veces la inconsciencia en la educación, en muchos ámbitos, pues hace que los jóvenes tendamos más a disociarnos a través de todo este tipo de conocimiento más que te lleva al mundo de lo suprasensorial. Eso serían fuerzas luciféricas, ¿no? Guiar hacia la sabiduría, hacia lo suprasensorial, desvinculándote de lo material, y a través de las sustancias, a través de la música, ¿no? La música electrónica, o sea, te lleva a eso, a una disociación realmente, depende cómo uno la viva, pero en general un festival te lleva a disociar un poco. Entonces, claro, todo esto hemos de ponerle conciencia para realmente anclarnos, a encarnarnos en el cuerpo, en el mundo, y desde ahí abrir también en equilibrio a percibir todos estos seres, cómo yo los percibo, cómo me inspiran, cómo puedo percibirlos para guiarme también de una manera unida, ¿no? Al final es un trabajo en conjunto, donde yo libremente, porque claro, antiguamente, antes de la encarnación de Cristo, en el cuerpo de Jesús y todo lo que pasó en el misterio del Gólgota, digamos que los seres humanos todavía estábamos bastante ligados con la fuerza
o sea, percibíamos el mundo suprasensorial de una manera innata muchas veces, lo que se llama clarividencia atávica, personas que ven el mundo espiritual aunque no tienen un conocimiento de ello, lo ven. Antiguamente el ser humano tenía, digamos, era lo que se conoce como vivir en el mundo del Padre, donde todo es una revelación, todo se me ha revelado, el mundo espiritual se me ha revelado sin conocimiento, simplemente me atraviesa y como yo veo ahí esa entidad y sé lo que tengo que hacer porque hay un ser espiritual que a mí me atraviesa, la voluntad de ese ser espiritual a mí me atraviesa y su voluntad es mi voluntad, pero yo ahí no me cuestiono nada, no soy libre. Entonces, claro, todo eso fue desapareciendo para que el ser humano desarrollara el pensar y en ese desarrollo del pensar hacerse libre. Pero claro, para desarrollar el pensar había que cortar todo contacto con esa fuerza clarividente. Entonces, claro, todo esto ha sido un desafío, porque hubo una gran parte de la humanidad que decía, a mí no me quiten las fuerzas clarividentes, yo quiero seguir viendo a costa de lo que sea. Y ahí surgieron muchos cultos de magia negra, donde se utilizaban esas fuerzas de la sexualidad de una manera para obtener esa percepción clarividente, pero inspirados por quién. Y otra parte de la humanidad fue sacrificando esa fuerza clarividente en desarrollar el pensar libre e individual. Y claro, ahí en la Grecia antigua, ya en Egipto se puede ver esto un poco cuando momificaban, ¿no? ¿Por qué momificaban? Porque había un miedo a la muerte, a lo que había después, pues ya se estaba perdiendo esa clarividencia, ese conocimiento del mundo espiritual. Y en Grecia, cuando surge el pensar, la filosofía, ahí ya vemos cómo esa clarividencia va desapareciendo para que el conocimiento y la elevación sea a través del pensamiento. Pero hoy en día, pues el pensamiento nos ha llevado a desarrollar todas las ciencias naturales, todo el conocimiento del mundo material y hemos de volver a llevar esto a la visión clarividente, digámoslo así, pero desde el pensar libre y consciente. Entonces, claro, todos estos seres espirituales de los que estamos hablando, ángeles, arcángeles, arcáis, nos acompañan en esta tarea, pero ya no desde un lugar paternalista en el que nos atraviesan y nos dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir y nuestra voluntad. Sí que es verdad que en la voluntad y en el sentir estamos aún un poquillo dormidos, el pensar es lo que tenemos iluminado y desde ahí es donde debemos de escoger de una manera libre y consciente si nos vinculamos con qué tipo de seres, porque también, o sea, desde esa libertad surge el mal. Si no hay libertad no hay mal, porque no hay poder de equivocación. Yo no me puedo equivocar si no soy libre. Entonces, claro, desde esta libertad del pensar también me puedo desviar y puedo escoger mi voluntad, llevarla hacia, pues lo que hemos dicho, todos estos seres opositores que también forman parte de la jerarquía angélica, arcangélica, arcaica. Entonces, bueno, estamos hoy en día en este desafío y por eso es tan importante el equilibrio entre la vida cotidiana, material, el oficio, el trabajo y la conciencia ética y moral interior que yo le pongo a eso. Estoy súper de acuerdo de la integración de esta vertical y horizontal, que como dices lo vemos mucho en las generaciones jóvenes y además lo hemos vivido tú y yo. O sea, tú y yo realmente, ahora hablas un poquito de tu experiencia si quieres, yo ya he hablado en el canal bastante, me fui mucho por esta parte más vertical sin haber integrado, ¿no?, muchas cosas dentro de mí. Y cuando me empecé a dar cuenta, fue todo, o sea, fue todo un descubrimiento para mí, porque realmente no estaba haciéndome cargo de mí misma, al menos en el modo en el que yo podía en ese momento, y estaba usando la espiritualidad como un método de evasión, que es lo mismo que decías antes, o como un método de desconectar parcialmente de mí, de mi cuerpo, de la realidad terrenal, ¿no? Entonces, el darme cuenta que me estaba desviando fue clave para empezar como volver atrás, ¿no? O sea, volver atrás y decir, vale, ¿qué necesito? Me necesito ocuparme, necesito mirar qué trabajo interno tengo que hacer. Entonces, yo siento que esto que me ocurrió a mí, que le ocurre a muchas personas, es precisamente como una tendencia evolutiva que están teniendo las almas, como la oportunidad de ver que por ahí no es, de retractarte, echar para atrás y decir, vale, voy a ocuparme realmente de lo que me tengo que ocupar ahora, que es de esta parte horizontal, para después integrar las dos. Pero primero esta parte, estoy aquí encarnado, estoy aquí en mi vehículo, cuerpo-mente. ¿Qué puedo hacer desde aquí? ¿Cómo puedo realmente indagar en ese autoconocimiento que es el que me va a permitir, como diría Steiner, llegar a esa libertad real, ¿no? Entonces, veo, como te digo, que es algo
que es tendencia y que más que caer en, jo, cómo he caído en esto o en... Porque lo oigo muchas veces, ¿no? Veo a personas que se sienten mal o que se sienten culpables de no haber visto, de no haber discernido, lo que sea. Nos pasa a todos y nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando seguramente. Pero el punto es cómo uso eso como una oportunidad de evolución, como una oportunidad de realmente mirarme con humildad, contarme verdad y decir, vale, voy a bajarme de este escalón al que me había subido, ¿no? Sin tener conciencia real de quién soy yo y de qué necesito, sobre todo, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Para qué hago lo que hago? Entonces, bueno, simplemente como apunte desde un punto de vista psicológico o más terapéutico, que ese tipo de situaciones son una oportunidad realmente para mirarse, para empezar a mirarse. Sí, totalmente. Si me viene una imagen, ¿no? Que ya lo hablamos el otro día, pero al final siempre lo decimos, ¿no? El equilibrio. ¿Cómo encuentro el equilibrio entre la fuerza, el camino del medio, el camino del corazón, el camino del amor dentro de todas estas experiencias y qué voy buscando, ¿no? Siempre importante decir qué voy buscando cuando voy haciendo X cosas, ¿no? Cuando me meto en X terapia, X camino, X filosofía, X cultura, qué estoy buscando ahí. Y sí que por un lado son dos cosas. Una, entender que la humanidad llevamos un recorrido evolutivo y que hay una ley, digamos que es una ley que es de recapitulación, ¿no? Todo ser humano, toda etapa evolutiva es una recapitulación de los ciclos anteriores y cómo integrando los ciclos anteriores, desde la integración de ello, puedo desarrollar en la actualidad lo necesario para seguir inspirando y actualizando la cultura hacia el futuro. Entonces, claro, antiguamente venimos de la tradición oriental y la tradición oriental es, digamos, una tradición inspirada desde esa sabiduría, podríamos decir, luciférica, pues al final tenemos tres imágenes, que ya lo dijimos: Lucifer, Cristo, Ahriman. Lucifer como la sabiduría, cuando yo me quiero acercar a la sabiduría, al conocimiento, a esa parte que nos hace un poco más soberbios, ponernos por encima de los demás, querer hacer las cosas de una manera egoísta, ¿no? A sacar pecho, todo eso al final son fuerzas que provienen de este tipo de seres que nos inspiran, ¿no? Por otro lado, en el su polo opuesto, tenemos a los seres arimánicos que quieren vincular el alma humana con el poder, ¿no? Tenemos sabiduría y poder. En el poder, ¿el poder de qué? De la materia, de obtener una fuerza material, dinero, propiedades, objetos materiales con los que sentirme poderoso para ejercer mi poder y mi fuerza sobre los demás en el mundo, ¿no? Aquí tenemos dos fuerzas distintas. Y en el medio tenemos las fuerzas de Cristo, que es lo que vino a traer Cristo, el amor desde el corazón. Y cuando el amor permea las fuerzas de la sabiduría, pone esa sabiduría al servicio del corazón y al servicio de los demás. Y cuando el amor permea la fuerza, la potencia, pone precisamente esas fuerzas de voluntad, esa potencia a construir en el mundo, pero ambas siempre desde la guía del corazón. Y ese es un trabajo que hemos de hacer diariamente, porque las situaciones nos ponen a prueba y nos desviamos constantemente, unas veces hacia arriba, otras veces hacia abajo. Y uno se pone ahí poderoso, fuerte, como queriendo imponer, y otras veces uno se cree que se sabe todo y luego, pues no. Y son todo espejismos. Y entonces ahí cuando llega el corazón, el amor, la humildad, ¿no? Y desde ahí todo se construye, ¿no? Con los demás. Entonces, bueno, traer esta imagen para entender que eso, que muchas personas nos metemos, y también pues he recorrido muchos caminos, muchos de ellos orientales, los de América, y al final son caminos de la humanidad, son caminos que la humanidad hemos recorrido, por eso están ahí. Y por eso también son tan conocidos, porque son milenios de años, ¿no? La cultura del yoga. Todo es una cultura que pertenece a la India, pero claro, una filosofía que perteneció a una época en la que el ser humano tenía una condición anímica adecuada para ese tipo de cultura. Luego vinieron otras culturas que necesitaron otra filosofía, ¿no? El budismo, toda la cultura persa, toda la cultura también de Mesoamérica, todas las zonas, culturas mayas, todas las sustancias, las plantas de poder, que al final
digamos que las plantas, que son la expresión del mundo vital etérico, que es ese mundo de fuerzas solares donde habita la luz, la sabiduría, pues al final la toma de plantas te llevaba a ver todos esos reinos, pero claro, todo eso es camino antiguo, entonces forman parte de la humanidad y es normal que los recorramos. El tema es cuando yo me quedo ahí un poco enganchado, parado en esa experiencia y bueno, y está bien, o sea, al final no es que esté mal, es parte de la experiencia que uno tiene que asimilar, ya sea por el karma, por su destino que ha escogido, por el desarrollo evolutivo en el que está en ese momento y no es que ningún camino, o sea, tan mal, no, en el sentido, son desactualizados. Podríamos decir que son desactualizados en el sentido de que el alma humana, nuestra necesidad de hoy como humanos, es desarrollar la consciencia. ¿Y la consciencia qué quiere decir? Ser capaz de iluminar, de comprender y de integrar en mi vivencia con comprensión el mundo, tanto el mundo físico-material como en sus cualidades espirituales y todo eso unirlo para vivir en ese... Sí, en ese mundo, es decir, vivo en la Tierra de formas materiales, pero sabiendo que todo esto es un conocimiento que es de los mundos espirituales y cómo yo me abro a conocer ese mundo. Y esto es un camino de, bueno, de experimentar, de estudiar, de investigar, entendiendo estas fuerzas que a veces nos perdemos, a veces no. Entonces, bueno, es comprender también que esos caminos tienen su importancia. Y bueno, antes has dicho de lo personal y un poco por ahí. También para mí la antroposofía, llegar a ella ha sido como un oasis en un desierto, por así decirlo, ¿no? Como que uno va buscando agua y se va metiendo, ¿no?, en diferentes lugares buscando agua y encuentra vinagre, otras veces encuentra pues otra como no encuentra el agua que busca y todo eso deja unas huellas, pero también yo pienso que el haber recorrido ciertos caminos me ha ayudado ahora a tener la evidencia de por dónde no. Yo cuando ya es que no, o sea, no da para más. Y luego, bueno, encontrar la antroposofía y ponerle palabras a las vivencias, porque muchas veces tenía vivencias que para mí eran muy significativas, ¿no? Como el camino místico, ¿no? El misticismo, que tiene que ver con Venus, que es toda el místico que busca la conexión interior con Dios, esa conexión interna. Pero claro, esa conexión interna la puedo comprender o no. Yo puedo tener un momento de revelación interior, pero no comprenderlo, no entender qué ha pasado ahí. O sea, a mí me ha llenado el corazón, pero yo no he entendido nada. Y eso pasa muchas veces. Entonces, claro, ¿cómo yo puedo llevar a ponerle palabras, comprensión, consciencia a lo que ha sucedido ahí? Y claro, ahí pues nuestro querido maestro Steiner dio todo un montón de información para que estudiáramos, porque de hecho la antroposofía empieza por el conocimiento, por el estudio, para que las vivencias que haya tenido las pueda comprender e integrar desde una comprensión y las que vaya teniendo también. Entonces desde ahí ya me muevo, pues, bueno, con un conocimiento distinto que me permite ver la realidad de otra manera, ¿no? Y es lindo, es lindo. Qué bueno, gracias por compartirnos un poquito de tu historia. Y para mí igual, ya lo sabes, para mí la antroposofía también llegó en un momento muy clave de mi vida que estaba un poco confusa y empezó a brindarme la posibilidad de entender muchas cosas que, como bien dices, ¿no?, experimentaba y no entendía nada. Y la antroposofía pues está siendo un camino muy, muy lindo de recorrer, que resuena mucho con mi alma. Pues Francisco, estábamos hablando del tema de las jerarquías, ¿no? Hablamos de los ángeles, de los arcángeles, de los arcáis. ¿Qué habría después? Claro, hasta aquí digamos que tenemos 3 jerarquías que, como hemos dicho, mínimamente pueden ser perceptibles por nosotros. Digamos que las jerarquías por encima de estas jerarquías se expresan a través de ellas. Es decir, no hay un contacto directo entre nosotros y esta jerarquía, ¿no? Entonces, digamos que los que hemos hablado se podrían categorizar como en el tercer rango de jerarquía, ¿vale? El segundo rango que se expresa a través de esta tercera serían los, pasando por abajo, los exousiai, en griego, en hebreo se llaman Elohim, que son los que aparecen descritos en el Génesis y en la Biblia. Elohim es un plural, Eloa sería el singular. Son
bueno, se pueden describir como seres que viven en el sol, seres solares. También se les llama espíritus de la forma, constructores de la forma. Y son los que en esta antigua Lemuria, los que aparecen justo en el periodo del Génesis, de la creación del ser humano, digamos que haciendo un conjunto entre ellos, ¿no? Porque los seres espirituales tenemos que entender que no actúan de manera solitaria, sino que son conjuntos de seres espirituales que se unen para ir como llenándose o colmándose de los otros seres superiores y de ahí como ir bajando todo eso hacia nosotros. Entonces estos seres Elohim solares fueron pues los que dieron ese yo, esa individualidad, que generaron ese germen de yo, de individualidad en el ser humano en esa época, los que nos construyeron, sí, digamos que tuvieron esa tarea. Y hoy en día nos acompañan en las formas físicas, digamos que podríamos decir que ellos son esos constructores. Luego tenemos los espíritus del movimiento o los dynamis, también en griego el nombre dynamis, y digamos que estos seres son precisamente esos espíritus del movimiento, ¿no? Hay una conferencia que a mí me está, como que Steiner habla como cómo actúan ellos en los planetas, y creo que ahí se puede ver, porque por ejemplo esto de Exousiae sería como los que dan la forma al planeta, los dynamis son los que generan el movimiento dentro del planeta. Entonces, bueno, podemos dejarlo ahí como espíritus del movimiento. Y encima serían los Kyriótetes. Kyrios significa señor, como estos seres señoriales, espíritus de la sabiduría, que son precisamente los que otorgan esa sabiduría, ¿no? Como la sabiduría solar, ¿no? Los espíritus, digamos, los dynamis, digamos que son los que generan el cuerpo anímico, también tienen que ver con ese cuerpo anímico de imágenes del ser humano, sería como un reflejo, y los Kyriótetes de la sabiduría solar, un reflejo, podríamos verlo en el cuerpo de las fuerzas vitales, el cuerpo etérico de los procesos, la hormona, ¿no? Todos estos procesos fisiológicos, esa sabiduría de esos seres. Kyriótetes. Y claro, estos serían como de la segunda jerarquía, digamos, estos tres seres espirituales, y por encima de ellos serían los tronos, que serían los espíritus de la voluntad. Estos serían como los seres que estarían más asociados a la figura del Padre, ¿no? Tenemos, sí, también dentro de la iconografía o la imagen cristiana tenemos la figura del Padre, la del Hijo, la del Cristo y la del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo estaría asociada con arcángeles, arcáis y ángeles, que tiene que ver con el pensar. El Cristo, que tiene que ver con las fuerzas del crear, de esa sabiduría que trata en el crear, sería la segunda jerarquía. Y el Padre, que sería la primera, que tiene que ver con la voluntad. Y tiene que ver con los tronos, que son precisamente los espíritus de la voluntad. Según nos cuenta la investigación de la ciencia espiritual de Steiner en la ciencia oculta, son los que donan esa sustancia de voluntad para crear ese primer mundo, esa primera esfera de voluntad y generar ahí el cuerpo físico humano como un germen. Luego vendrían los querubines como espíritus de la armonía, y luego los serafines como espíritus del amor. Pero digamos que dentro de la imaginación podemos decir que estos tronos son los que impulsan el movimiento de los planetas, generando ese movimiento planetario, ¿no? Hacia dónde va, son impulsados. O sea, el impulso de los planetas sería como la expresión de esos tronos. Uh-huh. La relación que establecen los planetas entre sí sería la armonía. Esa organización armónica que hay entre los planetas de nuestro sistema sería la expresión y la manifestación de los querubines, una de ellas, obviamente, como para que podamos poner así una imagen. Y digamos que los serafines, que son estos espíritus del amor, sería como la interrelación entre los diferentes cosmos. Nuestro sistema solar, la relación que tiene con los otros diferentes sistemas solares sería abarcada, manifestada por estos serafines. Entonces vemos como ahí ya hay una grandiosidad que se nos escapa, ¿no? Pero bueno, esta imagen a lo mejor, por lo menos a mí me ayuda más el hecho de verlo así en el cosmos con las fuerzas planetarias a poder traerlo un poco a nuestra imaginación más cotidiana, ¿no? Porque son seres que, no sé, creo que bueno, es para ir entrando en aprender a percibirlos, cómo pueden ser sus manifestaciones, ¿no? Y
Pues si no podemos quedarnos mucho en lo mental, ¿no? Yo lo explico un poco también desde ese estudio, también puede estar como un poco intelectualizado, intento traerlo pues, en imágenes que a mí también me ayudan a aterrizarlo un poco. Claro. ¿Y cómo podrían vincularse o cómo podríamos, a ver cómo formulo esta pregunta, cómo podrían estar los diferentes procesos evolutivos vinculados a las diferentes jerarquías espirituales y a los procesos de karma, destino, equilibrio cósmico? ¡Pum! ¡Toma! Así, como si yo lo supiera. Es complejo porque, claro, o sea, la investigación que hay hecho sobre esto es lo que investigó Steiner, ¿no? Y lo que uno puede saber, por lo menos yo de aquí, lo poquito que he leído de él y cómo uno aterriza esto. Pues, ¿sabes qué pasa? Que podríamos hablar, pero sí es que se podría quedar muy intelectualizado porque, claro, son imágenes y vivencias que corresponden a entidades inmensas. Y claro, cómo yo eso lo puedo aterrizar y comprender y ver en mi día a día. O sea, a mí por lo menos se me hace muy difícil. Entonces, claro, estas jerarquías, digamos que van surgiendo a lo largo de la evolución del cosmos, de nuestro sistema y por ende también de nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces, digamos que recapitulando o desde el inicio, lo que nos cuenta Steiner en su investigación, que está narrada en la ciencia oculta, es que al principio estos seres, digamos que había un cosmos anterior al nuestro, un sistema solar anterior al nuestro, donde hubo un desarrollo evolutivo y hubo una serie de seres que llegaron a su máximo desarrollo en ese antiguo cosmos. Y dijeron, ahora que ya nos hemos desarrollado en lo máximo que podemos, ¿qué hacemos? Pues se ve que se le ocurrió una idea y se entusiasmaron con esa idea y dijeron, pues vamos a crear otro, ¿no? Ahora empezamos de cero y creamos al ser humano y lo mismo con el ser humano, a lo mejor hasta seguimos evolucionando nosotros. Bueno, surgió una posibilidad de seguir evolucionando. Y dijeron, pues bueno, hacemos aquí al ser humano y a ver qué pasa. Entonces lo que nos cuenta es que esos tronos, en ese entusiasmo de crear un nuevo universo, junto con los querubines, los serafines, pues donaron sustancia de voluntad. Imaginémonos qué es sustancia de voluntad, que cada uno se haga ahí su imagen, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos seres llamados tronos, espíritus de la voluntad, que hacen que se aburrían, ¿no? Porque ya eran como se habían desarrollado en su plenitud y dicen, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Pues creamos un nuevo cosmos y vamos a crear al ser humano a ver si con él también podemos seguir desarrollando nosotros en su evolución. Entonces ahí donan esa sustancia de voluntad, que repito la pregunta, ¿qué es sustancia de voluntad? Y podríamos decir que hay un reflejo de eso en el mundo mineral. Entonces se dona y se crea la existencia. Se crea la existencia. Existe. Hay algo que existe. Y ahí en esa existencia, digamos que la sustancia de voluntad tiene la cualidad del calor. Entonces nos podemos imaginar un mundo de calor. No hay aire, no hay agua, no hay tierra, no hay tiempo, no hay forma física, no hay luz ni oscuridad, hay tiniebla, pero en esas tinieblas no hay luz ni oscuridad, pero ambas viven. Un mundo primario donde ya habitaban esos seres, los tronos, los serafines, los querubines, y que ciertos otros seres hacen ahí también su periodo evolutivo, es decir, viven ahí y tienen un desarrollo en ese mundo. Y digamos que en ese mundo, que se le conoce como desde la ciencia oculta como antiguo Saturno, es donde se implanta el germen, la semilla de lo que es hoy el cuerpo físico del ser humano, nuestro cuerpo físico. O sea que nuestro cuerpo físico es el cuerpo más antiguo y más perfecto que tenemos como reflejo, como desarrollo de esa semilla, sí, como reflejo, no, como desarrollo de esa semilla que se implantó ahí.
Entonces, bueno, es algo complejo para meditarlo, para ponerse ahí y imaginar, pintar, colorear cómo vivenció esto, qué sucedió ahí. Y animo a que todo el mundo estudie la ciencia oculta, el capítulo 4 que habla de la evolución del ser humano, porque es maravilloso de ponerse ahí a meditar, a procesar y a dibujar, a experimentarlo, porque es bellísimo y nos ayuda a dar una hipótesis, una apertura, una imagen distinta a la historia del ser humano que normalmente nos cuentan, que es que venimos de los monos, de los seres animales, que se volvieron listos, algunos a base de comer carne, según nos dicen, y gracias a eso desarrollamos un cerebro bellísimo en el cual desarrollamos pensamientos y aquí estamos. Entonces, bueno, es otra imagen, ¿no? De otra historia que igual a alguno pues, puede que le cuadre más o no. Pero bueno. Pues muchas gracias, Francisco. Creo que para cerrar el compartir de hoy con esta recomendación a través de la ciencia oculta, pues me parece un buen final para hoy. Y seguimos en otra conversación tocando todos estos temas. Gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir algo más. Bueno, agradecido también de poder compartir y se agradecen pues también preguntas, comentarios, aportaciones, no sé, participaciones, porque eso lo enriquece todo y nos ayuda a que pues también seamos más, que es lo lindo. Eso es. Sí, como bien dice Francisco, dejarnos en comentarios toda inquietud, sugerencia de temáticas, las preguntas que queráis y vamos comentándola a través de estos compartires. Bueno, pues nos vemos en una próxima, Francisco, que estés muy bien y a vosotros muchas gracias por acompañarnos, que la luz de la consciencia siga alumbrando vuestro camino y nos vemos al otro lado de la mente. Hasta muy pronto. Chao.